wow, wow. Nadie como tú, Señor. La tumba está vacía. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos. Amén. Te invito a traer la generosidad con un corazón alegre y lleno de gratitud. Bueno, en esta noche, por supuesto, que tenemos que hablar de lo que sucedió hace 2000 años atrás, ya que los corazones están un poquito sensibles porque es un recordatorio de lo que ocurrió hace tantos años atrás, ¿no? Casi 2000 años atrás. Casi 2000 años atrás pasamos de muerte a vida. En realidad pasamos en la eternidad. Todo se plasmó en la temporalidad. Pero que hoy entendamos realmente que estamos aquí porque un día nuestro Padre Celestial decidió que nosotros fuéramos sus hijos, que nosotros fuéramos su iglesia. Amén. Entonces vamos a ver un poquito hoy, a recordar, a ver un poco más con un mayor entendimiento que años anteriores de lo que ocurrió en la eternidad, pero que hace 2000 años atrás se hizo real en la temporalidad, ¿no? Porque todo este plan estaba plasmado en la eternidad, en el corazón del Padre, para salvar a una humanidad que a raíz de la desobediencia entró en la muerte. Ahora, la pregunta sería, ustedes saben que a mí me encanta traer preguntas, ¿no? Siempre, acuérdense que la primera pregunta siempre es para mí, ¿no? Yo me las respondo en casa mientras preparo este mensaje y ahora se las traigo a ustedes. Es si vivimos esa realidad ocurrida hace tantos años atrás. Si la vivimos. ¿Por qué? El domingo, ¿cuántas veces nos vamos a decir felices Pascuas? Todo el mundo nos vamos a decir felices Pascuas, felices Pascuas, felices Pascuas. Es un eslogan, ¿no? De cada domingo de Semana Santa. Ahora realmente, ¿qué significa felices Pascuas, no? Pero bueno, lo vamos a decir porque es una cultura ya tan arraigada que la vamos a decir. Pero realmente, ¿vivimos? Primera pregunta, ¿vivimos esa realidad que ocurrió hace tantos años atrás? Vivimos el estar vivos. Porque la palabra dice que antes de que Cristo hiciera su morada en nosotros, estábamos muertos en delitos y en pecado. En realidad estábamos muertos espiritualmente. Y que a través de ese acto de amor de un padre enviando a su hijo para rescatarnos de la muerte y el pecado, nosotros tuviéramos vida. Yo quiero que ustedes esta noche estén atentos a lo que yo voy a expresar. Yo no les puedo convencer absolutamente de nada. Yo solo puedo traerles a vida lo que hay dentro de su espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Cristo entra a ser morada dentro de nuestro espíritu, nosotros vamos recuperando la memoria eterna. Vieron que hay un verso de la Biblia, que no sé si ustedes lo han leído, donde dice que ya no hará falta que nadie enseñe. Ustedes nunca se preguntaron cómo es eso de que nadie nos tiene que enseñar. Entonces se acabó el congregarnos, los pastores, los maestros. ¿Qué pasa? No es eso.
los pastores y los maestros, estamos acá al frente para darles una palabra, pero en realidad es para hacerles recordar, volver a traer a la luz lo que está dentro de cada uno de ustedes, porque todo Cristo está metido dentro de cada uno de ustedes. A ver si me prestan atención y no se me distraen. Por lo tanto, todo lo que es Cristo, todas estas verdades eternas, las tenemos dentro de nuestro espíritu. ¿Qué hace un pastor y un maestro? Es traerle la enseñanza, pero hacerle recordar que salga a la luz por el Espíritu de Dios lo que ustedes ya tienen guardado adentro. ¿Me hago entender? Bien. Entonces, vamos a ver un poquito la historia. Recordemos la salida del pueblo de Egipto. Esa noche especial en donde mueren los primogénitos de las familias que no tenían pintados los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero. Todos lo saben. Después ellos tuvieron una cena muy especial donde comieron el cordero. Y después ocurre la liberación de todos los israelitas de la esclavitud que habían venido teniendo desde hace 400 años. Que esto se supone que todos lo saben. Ahora fíjense en que lo que yo les he traído a memoria, ustedes lo tienen que trasladar a la realidad que pasó un jueves a la noche, un viernes diríamos. ¿Qué vemos acá? Que eso que ocurrió hace muchos años atrás, que pintaron los dinteles con una sangre de un cordero, que comieron una cena especial, era tipo y sombra de lo que iba a ocurrir un viernes a la noche. Tipo y sombra, figura de lo que ocurriría, de lo que había de venir, que era lo prometido y anunciado por ¿quién? Por los profetas. Yo los quiero llevar a que ustedes cuando lean la Biblia vean todo Cristo metido en cada parte de las Escrituras. Ustedes lean el Antiguo Testamento, pero viendo en todo a Cristo. Lo prometido por los profetas vino a cumplirse esos 3 días que se llama famosa Semana Santa. ¿Vamos bien hasta acá? Lo anunciado por los profetas años anteriores, que era el nacimiento de Jesús, quien era el Cordero de Dios, quien moriría en la cruz de la forma más humillante y vergonzosa. ¿Moriría para qué? Para rescatar a la humanidad ¿de qué? De la muerte espiritual, que es mucho más que morir para sanarnos, mucho más que morir para que se cumplan nuestros deseos personales. Mucho más. Amén. Porque creemos que en la cruz, si bien es cierto que por su llaga fuimos sanados en el nombre de Cristo Jesús, si bien es cierto que Él llevó todos nuestros pecados, los incluye, hay una realidad que es mucho más grande que esa. Fuimos traídos a vida espiritual. Volvimos a vivir espiritualmente. Y eso es lo que tenemos que ver cuando vemos a Cristo en la cruz. Perdonó nuestros pecados, gracias a Dios. Llevó nuestros pasados, gracias a Dios. Sanó nuestras enfermedades, gracias a Dios. Llevó la escasez y la miseria, gracias a Dios. Pero hay algo mucho mayor, que es que cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, yo recobro la vida espiritual, que es la que yo estaba muerta, y en esa cruz fue recuperada. Ese es lo mejor y lo más importante que tenemos que ver en la cruz, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque si Él no hubiera vencido, nosotros nos morimos y punto, se acaba acá la tierra. Pero como Él venció en una cruz y resucitó, nosotros sabemos que no morimos nunca más.
el día que partamos de esta tierra, somos trasladados a otro estado, que es el espiritual. Amén. Ahora, yo voy a hacer una paráfrasis de Isaías 53 para corroborar que lo que yo estoy diciendo está en las Escrituras y estaba en los profetas. Amén. Si ustedes me prestan atención, quiero que a medida que yo leo todo esto, ustedes se imaginen todo lo que sucedió en una cruz, que estaba predicho por el profeta Isaías muchos años antes. Amén. Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. ¿Saben cuál es el dolor más profundo de Cristo? ¿Alguien me lo puede decir? Yo lo dije varias veces acá. Lo incluye. Pero el dolor más profundo que recibió Jesucristo en esa cruz fue cuando el Padre lo abandonó. Porque Él fue abandonado por su Padre. ¿Fue egoísta el Padre? Para nada. Simplemente que Dios no puede convivir, estar frente al pecado. Y su Hijo en un instante fue pecado. El dolor más angustiante de Jesucristo fue cuando su Padre lo abandonó. Y eso es lo que nos tiene que conmover a nosotros. Porque cuando vemos la película de Jesús, a nosotros lo que nos conmueve es que le pegaron los latigazos, lo azotaron, le pusieron la corona de espinas, se burlaron de él, lo escupieron. Y eso nos conmueve terriblemente el alma. ¿Sí o no? Perfecto. Pero hay algo más que nos tiene que conmover. Es que su Padre lo abandonó. Y ese fue el dolor más profundo que sufrió Jesucristo. Y esto también nos tiene que llevar a nosotros a vivir una vida en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Por qué? Porque el día que nosotros nos apartamos de Dios porque nos llama más la atención las cosas temporales y terrenales, también vamos a sufrir y sentir ese abandono de nuestro Padre Celestial. Que si bien no nos abandona, pero sentimos como que estamos solos y sin Él. ¿Sí o no? Amén. Entonces, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Y de esta paz voy a hablar el sábado que viene, Dios mediante. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Se me vino a la memoria cuánto nos quejamos nosotros cuando nos duele el dedo gordo del pie. Cuánto nos quejamos nosotros y nos condenamos cuando hemos cometido un pecado. ¿Cuánto? Sin embargo, Él cargando el pecado de todos nosotros y de toda una humanidad, no salió de Él una sola queja. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean encontrados entre los justos, porque Él cargará
con todos los pecados de ellos. Amén. ¡Wow! Y esto lo escribió Isaías miles y miles y miles de años antes de que sucediera. Así que la cruz, ¿qué trajo la cruz? La cruz nos marcó un antes y un después, porque antes de Cristo no hay nada. Cristo es sobre todo, es el primero de todo. Lo que la cruz trajo es una división entre la oscuridad y la luz, la muerte y la vida. Entonces no podemos recordar una vez por año, ni mucho menos tenerla como un hecho histórico. No podemos nosotros recordar esto todos los marzos de todos los años y el resto de los días del año ni volvemos a recordar esto. Por favor, es allí, en esa cruz, donde se nos cambió a nosotros la vida. Amén. Pensemos cómo estábamos antes de que Cristo entrara a hacer su morada en nosotros. Pensemos en qué estado estaba yo antes de que Cristo me dijera, vení que sos mía. ¿En qué estado estaba yo y ustedes? Muertos estábamos, literalmente muertos. Andábamos, como dice el pastor Firman, como andábamos como zombies. Dice que andábamos como zombies de aquí para allá, donde el diablo nos quería llevar. Para aquí, para allá. Un día acá, un día allá, un día hacíamos una cosa, un día hacíamos lo otro. Ahora, esto solamente se los puede revelar, y a mí también, el Espíritu. La cruz es aniquilación de todo lo que es carne. Cuando hablo de carne, ustedes saben a qué me refiero, es los deseos pecaminosos que tenemos dentro nuestro, que muchas veces arden y arden y arden y quieren aflorar y quieren aflorar y quieren aflorar. Y viene el Espíritu y te dice, stop, pensá lo que vas a hacer. ¿O no te hace así el Espíritu Santo? Vienen los deseos, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer... Stop. Y ahí está la decisión nuestra, si hacemos vana la muerte de cruz y hacemos lo que queremos, o si realmente valoramos el sacrificio único y tremendo que sucedió en una cruz. Amén. Es la crucifixión del viejo hombre que antes nos gobernaba, es el juicio al pecado y es la derrota a las tinieblas. ¿Cómo es posible que sea más grande Satanás que Dios? ¿Cómo es posible que nosotros lo hagamos más grande al diablo que a Dios? Cuando el diablo es un porotito así de chiquitito. Pero le damos más lugar al diablo que a Dios. ¿Ah? Acuérdense lo que le digo. Cuando el enemigo quiera venir a hacernos caer en tentación, veámoslo como un porotito así chiquito y le demos la victoria triunfante de la cruz a Dios, haciendo lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. ¿Cuándo le damos más lugar al diablo? Cuando nos pasamos todo un día peleando con el diablo, en vez de haber estado alabando a Dios. Porque las tinieblas huyen cuando alabamos a Dios. Las tinieblas huyen y se van cuando obedecemos a Dios. Antes éramos, literalmente, antes éramos oscuridad. Ahora, en Cristo, somos luz. Amén. Todo lo que había sido profetizado por los profetas se cumplió en la cruz. Cuando Cristo dijo, por favor, ¿qué dijo en la cruz? ¿Qué dijo? Consumado es. ¿Saben lo que significa esa palabra? Papá, hice todo lo que me mandaste hacer. Consumado es.
todo fue hecho. O sea, ¿tengo algo yo que hacer? ¿Tienen ustedes algo que hacer? Y nosotros a veces queremos ayudarlo al Señor haciendo algunas cositas que yo creo que están bien. Cuando lo único que me dice el Padre, obedece a lo que yo te mando a hacer, punto. Porque todo lo otro, Cristo, mi Hijo, ya lo hizo en la cruz. Él venció las tinieblas. Ya están vencidas, deja de pelear con Satanás, ya está vencido. Resistile. ¿Cómo le vas a resistir? Estando en perfecta obediencia con el Padre. Resisto a Satanás cuando viene y me dice, Alicia, hace tal cosa. Y yo le digo, no, listo, se va y se tiene que ir. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. O sea, todo lo que el Hijo vino a hacer lo había hecho en total obediencia al Padre. Por lo tanto, nosotros tenemos que imitar a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecerle al Padre. Amén. Sigamos. Y a nosotros que estábamos muertos por nuestras culpas, nos ha hecho revivir con Él, habiendo perdonado todas nuestras culpas, habiendo cancelado todo el manuscrito, o sea, todo lo que estaba escrito que era Alicia, con todos los decretos, fue crucificado en la cruz. Y después de haber clavado todo eso nuestro en la cruz, habiendo desarmado a los principados y a las potestades, o sea, a las tinieblas, sale victorioso de una tumba. Amén. Cristo, cabeza, ha obrado la pacificación entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Por una tumba vacía. Reduciendo a la impotencia a todo poder que se le oponía y desarmando a todo poder, habiendo sido perdonados los pecados de toda la humanidad por gracia. Por gracia. Amén. ¿Vamos entendiendo? En Él fuimos circuncidados, o sea, cortados, separados, un corte. ¿Qué te pasa? Después me dicen, no se animan a hablar. Sí. ¿Vos sabés que Jesús era 100% hombre? Entonces, imagínate que Él era 100% Dios, pero era 100% hombre. Entonces, Él en ese momento, su parte de hombre, de ser humano, dijo, Eloí, Eloí, ¿por qué me has desamparado? Es lo mismo que pasó en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, cuando Él dice, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Qué pasó ahí? El hombre. Pero dijo, pero no se haga mi voluntad sobre la tuya. Muy posiblemente, es una acotación que a mí, yo creo que fue así, en ese momento, Él 100% hombre dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Él sabía que lo había abandonado porque estaba cargando con el pecado de la humanidad. Yo creo que en ese puntito salió la carne, la humanidad de Jesús como salió en el huerto de los olivos. Posiblemente. Esa sería mi interpretación. Habría que buscar si hay otra. Muy buena, Walter. Entonces, fuimos bautizados en su muerte y fuimos resucitados a esta nueva vida. Por lo tanto, debemos vivir una vida que sea acorde a lo hecho en la cruz y en el poder del resucitado. Ahora, otra pregunta. ¿Es nuestra vida acorde a lo que pasó en la cruz y a lo que pasó cuando Él resucitó? Preguntémonos. Mi vida es acorde a ese triunfo victorioso que me sacó de la muerte
y me puso vida. Entonces, no debemos vivir de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ni conforme a nuestros paradigmas, nuestros parámetros, a lo que creemos que puede ser, sino que debemos morir para que su vida y toda esa realidad lograda en la cruz se vea, nos absorba, nos consuma y cada minuto de nuestra vida sea más de Él y menos de nosotros. Entonces las tinieblas, que son ese porotito, así de chiquito, y que nosotros muchas veces le damos más poder que a Cristo, no nos molesten y hagan caer en tentación y nos hagan encima retroceder, queriéndonos llevar de nuevo a vivir en la naturaleza que ya fue destruida en la cruz. Y que cada vez que le damos mayor énfasis a las tinieblas que a Cristo, hacemos vana esa muerte tan tremenda y humillante que pasó hace 2000 años atrás. Pertenecemos a Cristo Jesús, pertenecemos a Él. Entonces el poder del Espíritu que nos da vida, nos ha libertado. Escuchen bien esto, hagamos realidad esta palabra. La cruz nos libertó del poder del pecado. El pecado no tiene poder sobre nosotros. O sea, a ver, no le demos poder al pecado. Ese es el quid de la cuestión. No le demos poder al pecado porque fue destruido en la cruz. ¿Por qué le damos tanto poder al pecado? Caemos en tentación, ¿no es cierto? Y después un mundo tremendo ese pecado. Me siento condenada, no vengo más a la iglesia, soy una basura. Volví atrás, inflamos el pecado. Vamos de nuevo a arrodillarnos ante Cristo, quien venció el pecado. Pedimos perdón con un arrepentimiento genuino, con una entrega de lo que hicimos, el dolor que nos causa haberle fallado. Pero Él nos levanta y nos vuelve a poner en la posición que quiere que estemos. Amén. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa era débil. ¿Quién pudo cumplir la ley 100%? Nadie, solo Cristo. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo, como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestro pecado, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Está declarado el fin del pecado sobre nosotros. ¿Por qué entonces le damos lugar de nuevo al pecado? Somos nosotros los que le decimos sí al pecado. Él ya lo hizo todo por nosotros. Consumado es, Consumado es. Yo te libré del poder del pecado. Porque antes de la cruz, el pecado tenía gobierno sobre nosotros, nos gobernábamos y seguíamos todo lo que el pecado, la tentación, Satanás nos sugería hacer, ¿o no? Pero vino Cristo y nos sacó de ese poder, nos arrancó de las manos de Satanás, nos arrancó de las tinieblas, nos arrancó de la posición de oscuridad y nos estableció en su luz. Dios nos estableció en su Hijo. Y si su Hijo venció, yo también venzo. Amén. Y cuando el pecado viene a mí, yo, en la fuerza de la gracia, que es el elemento divino que tengo dentro mío, para poder decir no. Vos no tenés más poder sobre mí, porque fuiste vencido en la cruz.
Entonces, no hago lo que vos querés, hago lo que Cristo quiere. Y eso es hacer realidad en mi vida la victoria de Cristo en la cruz. Amén. Por eso Él venció el pecado. Ya está vencido. ¿Por qué le vuelvo a dar poder yo a Alicia al pecado cuando me enojo, cuando me quejo, cuando caigo en tantas cosas que me tienten, que están a la tentación, cuando peleo con mi marido, cuando me ofendo por cualquier cosa, cuando critico, cuando chismoseo, cuando? ¿Por qué le vuelvo a otorgar poder al pecado que fue vencido por alguien que sufrió el oprobio, la muerte más miserable y humillante que puede un ser humano tener? Amén. Y lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que ahora seguimos al Espíritu. O sea, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y no te me vayas, Fernando. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa nos controle la mente nos lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu nos controle la mente nos lleva a la vida y a la paz. Y de la paz es de lo que vamos a hablar el sábado que viene. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía vivimos bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca podremos agradar a Dios. Amén. Ahora nosotros, todos los que estamos aquí, estamos controlados por el Espíritu, porque el Espíritu vive dentro nuestro. Así que nosotros ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en nosotros. Amén. Ahora, con tan tremendas verdades, no estamos obligados a hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. Pues si vivimos obedeciéndole, moriremos, retrocederemos, volvemos atrás. Ahora, si mediante el poder del Espíritu Santo hacemos morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, viviremos. Pues todo lo que somos guiados por el Espíritu somos llamados hijos de Dios. Amén. Y voy terminando. No hay forma de agradar a Dios desde la carne. Olvídate. Desde la carne nadie agrada a Dios. Desde la vieja creación, desde la vieja naturaleza, nunca vamos a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo único que viene a ver y quiere ver es a su Hijo. Y en la vieja naturaleza no está su Hijo. Y Él quiere ver en cada uno de nosotros solo una cosa, a su Hijo. Amén. Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos y eso ocurre yendo a la cruz. A pasar del otro lado de la cruz. Está la cruz acá. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pasar del otro lado ahora de la cruz. De este lado estaba mi vieja naturaleza. Mi yo, mi carne, mis deseos, mi orgullo, mi altivez, el creerme la mejor y la superior a todas. Vengo a la cruz. Muero juntamente con Cristo. Soy sepultada juntamente con Cristo. Ya no se ve más
esta persona y ahora estoy de este lado de la cruz, resucitada juntamente con Cristo, mas ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que vivo ahora en este estuche de carne y hueso, lo vivo en la fe ¿en la fe de quién? Del Hijo. No en mi fe, porque no existe mi fe, ¿eh? Yo tengo una creencia, yo creo tal cosa, creo tal cosa. La fe es divina. Vivo en la fe del Hijo, que quiere decir que veo como Él ve y ando como Él anduvo. Esa es la fe en el Hijo. Y ese Hijo murió porque sabía que después de la muerte había una recompensa tremenda. ¿Sabe cuál era la recompensa? Volver a la gloria que había dejado para venir a salvarnos a ustedes y a mí. Y esa misma gloria es la que toda la humanidad tenía la posibilidad de volver a recuperar. Por eso es la fe del Hijo. Porque Cristo cuando fue a la cruz, ¿qué vio? ¿Qué vio? La cruz, los azotes. ¿Qué vio? Lo que venía después. La fe del Hijo. Él sabía lo que venía después. Él sabía que después venía de nuevo, que el Padre pudiera tener la iglesia gloriosa que había diseñado desde la eternidad tener. Que si Él iba a la cruz y moría y soportaba todo, papá iba a cumplir el deseo de ver toda la humanidad gloriosa como Él la creó desde el principio. ¡Wow! Si esto no te toca y no me toca, ¿qué hacemos sentados esta noche acá? Si esto a mí no me hace que se me caiga las escamas de los ojos y entender que la muerte de Cristo a mí me da el acceso a tener y ser parte del deseo del Padre de tener una iglesia santa, pura y sin mancha que viva para agradarle. Wow. Pasar del otro lado de la cruz. O sea, de este lado de la cruz somos unos muertos espirituales, somos unos pobrecitos y desamparados, que creemos que cometer un pecado no me va a dañar. Cuando al otro día de haber cometido el pecado nos sentimos pobrecitos y desamparados, sucios y abandonados. Pero del otro lado de la cruz somos más que vencedores por medio de aquel que murió y resucitó y venció por nosotros. Amén. Y todo lo que es por la carne, por muy bueno que parezca, es muerte. Así que no nos damos cuenta que en realidad lo que necesita la carne es la cruz. Y el rey David dijo en uno de sus salmos, nada sano hay en mi carne. Porque David sabía que llegaría el día donde la obra de la carne terminaría y comenzaría la obra del Espíritu. Pero para vivir en el Espíritu necesitamos la obra de la cruz. Dejar que nuestra carne muera y con ella nuestros deseos de la naturaleza caída. Y me gustó esta frase que encontré que dice, la iglesia de Cristo no reparte aspirinas ni tapa las heridas. La iglesia de Cristo resucita lo que está muerto. Y hemos venido hasta el día de hoy con una iglesia que reparte aspirinas. Vení que te van a sanar en la iglesia. Vení que te van a solucionar los problemas matrimoniales. Vení que todo se te va a ordenar. ¿Es cierto? Pero ese no es el fin de una muerte en la cruz.
Pidamos al Señor entonces que abra nuestros ojos, los ojos del entendimiento, para ver las cosas como Él las ve y que solo el Espíritu puede revelarla a nosotros. Es vivir todo lo que esta noche hemos escuchado para experimentar esa plenitud del resucitado y vivir con Él de este lado de la cruz, resucitados. Porque cuando vivo de este lado de la cruz, puedo soportar en Él todo tipo de adversidades que pasan aquí en la tierra. Porque Él es mi fuerza, Él es mi sostén, Él es mi ayuda. Y si quiere que me vaya, me voy a la hermosa patria celestial que nos espera en algún momento. Porque todos vamos a morir. Les quiero dar la triste noticia de que todos vamos a morir en algún momento. Pero que la muerte ha sido vencida. Y a donde nos vamos es el mejor lugar que Dios preparó para sus hijos. Amén. Que toda esta palabra nos lleve a recapacitar y a vivir lo que pasó en una cruz victoriosa, hacerlo carne en nuestra vida, hacerlo realidad. Y que, como dicen las Escrituras, por Él vivimos, en Él somos y para Él vivimos, por Él morimos. Y que se haga realidad todo esto que esta noche hemos escuchado. Amén. Quiero que nos pongamos de pie, que recordemos lo que pasó en ese aposento, en ese lugar, en esa reunión, donde estaba Jesús con sus más íntimos. Habían escogido 12 personas de entre la multitud para depositar en esos 12 toda su enseñanza. Y en esa noche, Él les dijo, cada vez que se reúnan, recuerden lo que pasó en una cruz. Recuerden lo que significa la cruz. Por favor, recuerden que entregué mi cuerpo para que ustedes sean libres. Recuerden que voy a entregar mi sangre para que les limpie, les borre, les quite todo pecado. Recuerden lo que va a pasar y lo que voy a hacer por ustedes. Hagan memoria de mí. Hagan memoria de mí cuando se reúnan y tomen el pan y tomen el vino que simboliza mi cuerpo entregado por ustedes. Que tomen ese vino que significa la sangre que derramé para perdonar todas sus iniquidades y todas sus rebeliones. Porque esa noche Él simbolizó el pan como diciendo, yo me parto, me reparto, después de la resurrección, no solo esto, me tengo que ir, ¿saben por qué me tengo que ir? Porque si yo no me voy, ustedes no van a tener vida. Pero si yo me voy, el Espíritu mío va a venir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es todo Dios Padre, Dios Hijo, que se ha metido dentro de nosotros. Si yo no me voy, como ustedes quisieran que no me vaya, le decían los discípulos, ustedes no van a tener la vida mía.
hagan memoria de mí, porque cuando yo me vaya, yo resucite después que yo me vaya, ustedes serán impartidos con todo Cristo, todo mi Padre, todo yo dentro de ustedes por el Espíritu Santo que hará morada en ustedes. Y por ese Espíritu ustedes podrán ir a todas las naciones de la tierra y predicar el Evangelio de vida que salva, que resucita, que libera de la esclavitud del pecado. Amén. Por lo tanto, quiero que coman el pan recordando el sacrificio de Cristo para que nosotros en esta noche estemos acá vivos. Amén. Cómalo. Sí. Y pueden tomar también de la copa. Sangre que nos limpia de todo pecado. Mientras escuchamos esta canción. Enséñame a vivir, bautízame en tu muerte, porque somos sepultados contigo y resucitados en tu abrigo. Vale la pena vivir en ti. Amado, has escrito en mí una nueva historia y borrado mi trayectoria. Jesús, amado Jesús, eres todo para mí. Jesús, enséñame a amarte, enséñame a morir, para que tu nombre se levante. Enséñame a vivir, bautízame en tu muerte, porque somos sepultados contigo y resucitados en tu abrigo. Vale la pena vivir en ti, Jesús, amado. Has escrito en mí una nueva historia y borrado mi trayectoria. Jesús, amado Jesús, amado de mi alma, amado, en tu gracia he sido resucitado y en tu mesa